Bueno, como le decía, gracias a todos por estar participando, gracias a Julián y a Sebastián de La Plata, que son integrantes de la ONG Goberneo. Es un placer que puedan estar presentes y bueno, la verdad que el motivo de este encuentro era que de la mano de ellos nosotros podamos adquirir mayores herramientas que nos ayuden a tener un mejor análisis técnico y un mejor conocimiento sobre los recursos coparticipables, ¿no? Cómo se recaudan, cómo se distribuyen entre las provincias, cómo pueden llegar a los municipios. La verdad que es una preocupación constante quienes intentamos trabajar en cuestiones vinculadas a las políticas públicas, tener conocimiento de la administración de los recursos públicos, su transparencia, hacia dónde van destinados y cómo se tendrían que ver canalizados en una sociedad. En esta oportunidad, toda la cuestión que generó tanta polémica entre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y bueno, sería interesante, Julián, que nos ayude en la reflexión. Gracias a todos los organizadores, gracias a los que están presentes, y le voy a ceder la palabra a Mauri Espíndola, que va a hacer una breve presentación del disertante. A lo último, por supuesto, la ronda de preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Me han dejado para presentar al disertante del día de hoy, Julián Leopardo. Él es director ejecutivo de Goberneo, tiene un magíster en Derecho Administrativo y bueno, actualmente es docente en la Facultad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Económicas. La charla de hoy se refiere a la ley de coparticipación, y bueno, ahí vamos a ver los temas importantes que quedan ahí en el tintero por esta discusión entre la Ciudad de Buenos Aires, entre provincia de Buenos Aires y las demás provincias. Bueno, los dejo con Julián. Bueno, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Andrés, gracias a todo el equipo de Ciudad Creativa y a todos los y las que se han conectado por esta charla. Quería arrancar por contarles por qué elegimos este título, ¿no? Para la charla, que es El Fondo del Laberinto. Hace algunos años nosotros participamos de un trabajo de investigación acerca de la problemática del Fondo del Conurbano Bonaerense, que todos seguramente han escuchado nombrar, y que se vincula estrictamente también con el tema de coparticipación. Y tomando contacto con algunos de los trabajos que se han desarrollado dentro de lo que es el federalismo fiscal nacional, nos encontramos con un relato que hace Aníbal Bertea, que es el autor de un diagrama al cual se ha denominado el laberinto de la coparticipación, que cuenta que en el año 94 viene a Argentina Richard Berker, un profesor de economía de la Universidad de Toronto, y él pide conocer cómo era el sistema argentino. Como ustedes saben, Canadá es un estado federal, igual que el nuestro. Pide conocer cómo estaba regulada la coparticipación federal en la Argentina, y cuando le muestran el gráfico, este buen hombre dice que era lo más parecido a un plato de fideos que había visto en su vida. Así intrincado es el sistema de coordinación fiscal que tenemos acá, y el recorrido que realizan los recursos tributarios desde que las y los ciudadanos los pagamos hasta que llegan a aplicarse a la gestión de políticas públicas o de obras de infraestructura en el territorio. Así que se trata de un tema intrincado del que vamos a tratar. Les pido disculpas por anticipado, vamos a intentar hacerlo de una manera sencilla, pero al mismo tiempo sin que sea excesivamente superficial y en definitiva nos deje con gusto a poco. Pero bueno, es un tema complejo, el que quiera puede apagar la cámara, poner un fondo de pantalla con su cara, como ha hecho algún legislador hace poco, y seguramente no nos vamos a enterar de qué se está pasando. ¿Por qué el fondo? ¿Por qué la alusión al fondo, además del laberinto? Como habrán visto en los medios de comunicación, cuando se resolvió esta cuestión de la adecuación de la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, se dio en el marco del conflicto al que asistíamos en la provincia de Buenos Aires con la policía bonaerense. Y en el mismo decreto que se adecua a la participación de la Ciudad de Buenos Aires, se establece un fondo para el fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que la misma norma terminó atando las dos problemáticas, ¿no? La de los recursos que recibía la ciudad y la problemática fiscal que tiene la provincia. Y de esas dos cuestiones vamos a tratar en la charla. Una cuestión coyuntural,
que tiene que ver con este conflicto que se ha dado en el sistema, en el nivel federal con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una cuestión estructural que tiene que ver con la no resolución del sistema de distribución fiscal en la Argentina y la situación que tiene la provincia de Buenos Aires dentro de ese sistema fiscal, que es bastante grave y que genera crisis recurrentes. Me pareció que era interesante arrancar con algunos números como para que contextualicemos un poco cuál es la situación en la que está la provincia. Algunos seguramente ya los conocen, pero otros no han sido tan difundidos. La provincia de Buenos Aires, según el último censo de población de 2010, tiene aproximadamente el 39% de la población del total nacional. Y el Producto Bruto Geográfico, es decir, cuánto es la actividad económica que se desarrolla en el territorio provincial, representa aproximadamente el 37% del PBI nacional. Es decir, que tiene una actividad económica muy importante y por lo tanto también un nivel de recaudación tributaria alta dentro de su territorio. Pero contradiciendo esta verdad que se ha instalado de que se trata de una provincia rica en un país pobre, la verdad es que el 35% de los hogares con necesidades básicas insatisfechas que se detectan en todo el territorio nacional se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Y particularmente esta problemática se detecta en el conurbano bonaerense. De los 11 municipios con mayor incidencia de hogares con necesidades básicas insatisfechas de la provincia, 10 se encuentran en el conurbano, y solamente Villarino se encuentra fuera de este radio. Es decir, que se trata de una provincia, en el mejor de los casos, de desarrollo medio, en un país de desarrollo medio. O sea, no escapa a la situación del resto del país. ¿A qué se debe esta situación? Digamos, estos déficits de infraestructura básica que tiene la provincia de Buenos Aires. Bueno, desde ciertos sectores siempre se le ha echado la culpa a la administración, ¿no? Entonces se habla, bueno, hay un cierto sector político que ha administrado la provincia de Buenos Aires durante X cantidad de tiempo, ¿no? Estos relatos los vamos escuchando permanentemente, tanto en el nivel federal como en el nivel provincial. Pero la verdad es que la provincia no tiene una falta de esfuerzo fiscal local ni de exceso de gasto público local. Tiene uno de los gastos per cápita más bajos del país, o sea que no hay un gasto público elevado, y se financia en más de un 50% con recursos locales, o sea, con impuestos que pagamos los bonaerenses, como ingresos brutos, el impuesto automotor, impuesto inmobiliario, etc. Es decir, que hay un esfuerzo fiscal importante y una cierta responsabilidad en el gasto. ¿Cuál es el problema que tiene la provincia? Los recursos que recibe por coparticipación, que es la discusión eterna que se da. La provincia, que como decíamos aporta aproximadamente un 37% del Producto Nacional, recibe un 20% de la distribución secundaria de la coparticipación. Es decir, que recibe bastante menos de lo que aporta la recaudación nacional. Siempre se suele decir que en el año 88, cuando se sancionó la ley de coparticipación que sigue vigente, se produjo una pérdida de aproximadamente 8 puntos de coparticipación. Y eso es estrictamente verdad. O sea, del 27% aproximadamente que recibía con la ley anterior, pasó a recibir este 20%. En realidad no llega al 20%, es aproximadamente un 19% lo que recibe. Y el dato más, el más gráfico, porque por ahí si lo tratamos en porcentajes globales no se termina de comprender bien cuál es la discriminación que sufrimos, pero el dato más gráfico es el que se da cuando lo comparamos en números per cápita. Cuando distribuimos lo que recibimos por recursos coparticipables por cada habitante, la provincia de Buenos Aires recibe 10 veces menos que Tierra del Fuego, 10 veces menos que Tierra del Fuego, y recibe la mitad de lo que percibe la más perjudicada de las restantes 22 provincias, que es Mendoza. Por cada 10 pesos que recibe Mendoza, la provincia de Buenos Aires recibe 5. Ese es el nivel de postergación que sufre y lo que complica las finanzas provinciales. ¿Cuál es la comparación que podemos hacer con la ciudad de Buenos Aires? Digo, ya que el problema se ha suscitado entre ciudad, nación y provincia, ¿cómo se da esa simetría entre la vecina rica y la vecina pobre, geográficamente hablando? En números redondos, digo, vamos a tratar de redondear los números porque si no se hacen muchas cifras y es muy difícil de retener. Pero en números redondos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene, después de la provincia, el segundo presupuesto subnacional más alto del país.
Es decir, que la provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto globalmente considerado más alto que la Ciudad de Buenos Aires. Pero ese presupuesto tiene que atender a las necesidades de una superficie propia de una ciudad, es decir, 200 kilómetros cuadrados. Es la superficie que debe atender el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con ese presupuesto. Mientras que la provincia de Buenos Aires tiene 300.000 kilómetros cuadrados. No hace falta que les diga a todos ustedes la diferencia de infraestructura que implica conectar una provincia con semejante ámbito territorial. Y de nuevo, cuando vamos al presupuesto per cápita, que es un indicador muy gráfico, la Ciudad de Buenos Aires en 2019, que es el último presupuesto comparable, porque la provincia de Buenos Aires ahora prorrogó el presupuesto, pero el último comparable, que es 2019, daba que la Ciudad de Buenos Aires disponía de 100.000 pesos por habitante, mientras que la provincia de Buenos Aires disponía de 50.000 pesos por habitante. Es decir, que tiene que conectar un territorio mucho más extenso y realizar obras de infraestructura en ese territorio amplio, con la mitad de los recursos que tiene la ciudad. Ustedes, bueno, quizás alguno más desprevenido dirá, bueno, ¿y eso en cuánto afecta a los que estamos interesados en la gestión municipal? Bueno, es que todas estas cuestiones están encadenadas. La provincia tiene, así como recibe fondos de la coparticipación federal, tiene un régimen provincial de coparticipación por el cual distribuye recursos a los municipios. Ese régimen lo establece la ley 10.559. Por cada peso que la provincia pierde en estas negociaciones federales, los municipios pierden 16 centavos, todos en su conjunto. ¿Por qué? Porque la provincia distribuye el 16% de los recursos que recauda por impuestos locales y por coparticipación federal. Y después esos recursos se los distribuye a los municipios de acuerdo con el famoso CUD, que toma determinados parámetros objetivos como la población, el territorio de cada municipio, el nivel de ocupación del sistema de salud, etc. Vamos si quieren, hacer un poco de historia para entender por qué estamos en esta situación, cómo se distribuyen los recursos federales y por qué ha llegado la provincia a este grado de postergación. Todos sabemos que la Argentina tiene, después de algunos intentos por imponer una constitución unitaria, un sistema federal de gobierno. Este sistema federal implica que coexisten en el territorio, en un mismo territorio, diversos niveles de gobierno que están representados por el Estado Nacional, las provincias, y a partir de 1994 se ha reconocido a los municipios autonomía. Que coexistan diversos niveles de gobierno implica que cada uno de esos niveles de gobierno va a desarrollar políticas públicas y obras y proyectos dentro de ese territorio. Esas obras y esas políticas públicas requieren de financiamiento. Ese financiamiento se obtiene a partir del ejercicio de la potestad tributaria, es decir, esta atribución que tienen los gobiernos de cobrar compulsivamente impuestos a los ciudadanos. Esta autonomía provincial se expresa a través de instituciones locales, el dictado de sus textos constitucionales, la elección de sus autoridades y además de la representación igualitaria en el Senado de la Nación. Todas las provincias tienen sus 3 representantes en el Senado de la Nación. Ahí surgen tensiones, o sea, ¿qué implica ser un Estado federal soberano y provincias autónomas? Bueno, la soberanía implica no reconocer ningún poder superior por encima de este poder federal. Y la autonomía implica tener cierta libertad para desarrollar políticas públicas en el territorio en función de las preferencias locales de los ciudadanos de cada una de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ciudadanos de cada jurisdicción territorial subnacional. ¿Cuáles son estas tensiones que surgen? Entonces, bueno, las que escuchamos siempre, cuando asistimos a los debates públicos por estos temas, las tensiones que surgen son centralización o descentralización, equilibrio interregional, o que implica redistribuir recursos, digo, porque todos sabemos que la Argentina, como cualquier país federal, tiene asimetrías, o sea, hay diferencia en cuanto a los recursos naturales de los cuales dispone cada jurisdicción, la cantidad de población que tiene cada jurisdicción, todo esto, la brecha de desarrollo relativo, todo eso incide en la actividad económica. Entonces hay que equilibrar las diferentes regiones para lograr una provisión de bienes y servicios equivalentes, porque si no tendríamos ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, según lo que les haya tocado nacer, y esto conspira contra el concepto de unidad nacional.
La otra tensión que se da permanentemente es entre el respeto por esta autonomía provincial, siempre reclamada por los gobiernos subnacionales, y la racionalidad macroeconómica que a veces indica la conveniencia de una cierta unidad y planificación central. ¿Y cuál es la forma para resolver estas tensiones? Bueno, no hay una forma predeterminada. O sea, es un ejercicio político, se resuelve de acuerdo a un determinado equilibrio que se alcanza en el territorio en un determinado momento. No existe una fórmula tecnocrática óptima o neutra para resolver estas cuestiones, a pesar de las lógicas que a veces se pretenden imponer desde una visión estrictamente económica. ¿Cómo se estructura entonces la recaudación y el gasto en la Argentina? ¿No? Este es un tema importante para comprender el porqué de la necesidad de establecer un régimen de coparticipación. La Argentina es un Estado que tiene una fuerte centralización de la recaudación tributaria. El Estado Nacional recauda aproximadamente el 75% de los recursos tributarios, si tomamos el global de todos los estados que coexisten en la Argentina. Mientras que ejecuta solamente el 57% del gasto. Esto quiere decir que se trata de un nivel que es superavitario, si nos ajustamos exclusivamente a lo que recauda y lo que gasta por programas nacionales. Mientras tanto, las provincias y los municipios, tomados como un conjunto, recaudan aproximadamente el 25% de esos recursos generales, mientras que gastan el 43%. Esto implica que son dos niveles deficitarios de gobierno. Más o menos, a grosso modo, la provincia recauda un 20% y gasta aproximadamente un 33%, las provincias en su conjunto, mientras que los municipios recaudan aproximadamente un 5% y gastan un 10%, por poner números redondos. ¿Cómo se corrigen estos niveles deficitarios o superavitarios de gasto? En la medida que no hay una correspondencia estricta o perfecta entre esas funciones de recaudación y de ejecución de políticas públicas, lo que se utiliza son transferencias verticales, transferencias que hace el gobierno federal, que es el superavitario, a los gobiernos subnacionales, provinciales o municipales, que son los niveles de gobierno deficitarios. Y ahí entran a jugar diversos tipos de transferencias que seguramente las han escuchado mencionar también. Esas transferencias pueden ser automáticas o discrecionales. Automáticas cuando está arreglado el mecanismo de distribución, por ejemplo la coparticipación es un régimen de transferencias automáticas, está regulado, le corresponde a las provincias una X cantidad y con cierta automaticidad, no depende de la voluntad del gobierno federal transferir o no. Mientras que en las discrecionales sí, hay un componente voluntario, es decir, puede elegir el gobierno federal transferir o no transferir. Y las transferencias además pueden ser también condicionadas o no condicionadas. A veces las transferencias son dejadas al libre albedrío de los gobiernos subnacionales en cuanto a qué van a aplicar esos recursos, mientras que en otros casos se les condiciona, como podría ser, por ejemplo, un fondo para infraestructura vial o un fondo para infraestructura en educación, porque el gobierno de nivel superior tiene interés en que se ejecute o se apliquen esos recursos a un determinado sector de la política pública. Estos giros además no solamente compensan estos desequilibrios verticales que se dan entre niveles de gobierno, sino que pueden tener una función redistributiva. En un territorio donde hay asimetrías de desarrollo, los giros pueden terminar compensando esas asimetrías a través de transferencias horizontales. Es decir, el gobierno federal recauda, centraliza la recaudación y distribuye más a los que menos aportan para tratar de compensar esas asimetrías de desarrollo y generar esta igualdad entre todos los habitantes del territorio nacional, sin perjuicio de las decisiones de erradicación que tomen, ni hablar de sin perjuicio de dónde les haya tocado nacer. Entonces, el objetivo final del sistema de distribución es lograr tener parámetros de bienes públicos per cápita, por cada habitante del país, sin incrementar de manera excesiva la presión tributaria sobre algunos respecto de otros ciudadanos. Así es como se combinan entonces diferentes criterios de distribución de los fondos. Los criterios básicamente son dos, tomándolos de manera general. Un criterio es el criterio devolutivo,
que implica devolver a cada uno en la medida de lo que aporta. Esto es lo que siempre van a escuchar cuando se menciona en el debate público. Bueno, en la provincia de Buenos Aires aporta el 37%, no puede ser que reciba el 20%. Bueno, un criterio devolutivo estricto sería devolverle el 37% que es lo que aporta. ¿Qué es lo que sucede? Esto deja librada a todas las provincias a la dinámica de su propio desarrollo y tiende a incrementar las asimetrías. O sea, las provincias más ricas van a ser cada vez más ricas y las provincias más pobres van a ser cada vez más pobres, porque reciben a su vez menos recursos, se va realimentando el circuito. Por otro lado, un criterio de distribución diferente es el criterio redistributivo, que extiende justamente a equilibrar esto que hablábamos de la solidaridad territorial, estas transferencias horizontales. Le doy más al que menos tiene para tratar de compensar esas brechas de desarrollo y llegar a la equidad interregional. ¿Cómo se coordinó históricamente la potestad tributaria en la Argentina? En 1853, cuando se establece el texto constitucional, o mejor dicho, a partir de 1853 lo que se respetaba era lo que se conoce como separación de fuentes tributarias. Es decir, el Tesoro Nacional se financiaba con una fuente tributaria y las provincias se financiaban con otra fuente. El Tesoro Nacional se financiaba con los recursos provenientes de los impuestos al comercio exterior, las famosas rentas de la aduana por las cuales han peleado tanto en ese periodo de organización, y las provincias se financiaban con los impuestos internos. Esto empieza a sufrir transformaciones, o sea, se deja de respetar este principio de separación de fuentes a partir de sucesivas crisis económicas que van generando en el gobierno federal la necesidad de avanzar sobre la tributación interna. Entonces el gobierno nacional empieza a sancionar impuestos internos que coexisten o que son concurrentes con los impuestos que ya cobraban las provincias. Esto se da sobre todo a finales del siglo XIX y se repite a principios del siglo XX, principalmente con la crisis económica de la década del 30. Entonces empieza a discutir la necesidad de coordinar estas potestades, porque ¿qué es lo que pasaba? Al pelear por la misma base tributaria, se terminaba generando un efecto depredatorio en la economía. Todos se peleaban por cobrar impuestos a la misma actividad, a los mismos ciudadanos, y eso termina matando a la gallina del huevo de oro. O sea, si no hay actividad económica, porque la sofocamos, no hay impuestos y por lo tanto no hay Estado y no hay política pública. Entonces empieza a debatir acerca de la necesidad de establecer regímenes de coparticipación. Así es como nacen en 1935 los primeros sistemas de coparticipación. No había un único sistema de distribución, sino que cada impuesto, cuando era sancionado y regulado, en la misma ley que regulaba el impuesto, se establecía que lo iba a cobrar el gobierno nacional, pero se establecía cuál era el mecanismo de distribución para que parte de esos recursos llegaran a las provincias, que a su vez renunciaban a cobrar los mismos impuestos que cobraba el gobierno nacional. ¿Cómo se daba esta dinámica? Esta dinámica se daba a partir de lo que se conoce todavía como leyes convenio. También las habrán escuchado nombrar. Las leyes convenio son lo que constituyen el llamado derecho intrafederal. ¿Qué son las leyes convenio? Son una norma compleja, podríamos decir. Se basan en un acuerdo previo entre la nación y las provincias. Ese acuerdo previo es sancionado por una ley del Congreso, y esa ley del Congreso, a su vez, es ratificada por leyes provinciales de cada una de las legislaturas. ¿Qué implica esto? Que tienen una jerarquía especial, o sea, ninguna de las partes del sistema federal las puede modificar unilateralmente. Para modificar una ley convenio, se tiene que hacer por otra ley convenio, donde tienen que prestar acuerdo los integrantes del sistema federal en su conjunto. No lo puede hacer exclusivamente el gobierno nacional. Esto se fue construyendo, esto fue un proceso de construcción empírica que se fue dando entre las provincias y la nación en un marco de concertación federal. A esto se lo llama el famoso federalismo de concertación. Durante varias décadas, hasta que en 1973 se unificaron todos estos regímenes que tenía cada impuesto de distribución en una sola ley de coparticipación, que fue la ley 20.221. La ley de coparticipación tuvo 10 años de vigencia. Todos los impuestos nacionales directos se establecen además por un periodo de vigencia determinado, porque así lo establece la Constitución. Entonces se van renovando cada tanto. Las leyes de coparticipación también tienen periodos de vigencia determinados. La ley 20.221 tenía un periodo de vigencia del 73 a 1983. Cuando llega a 1983,
época de elecciones, retorno de la democracia, se establece una prórroga de un año hasta 1984 para dar tiempo al gobierno electo, en ese momento de Raúl Alfonsín, para arribar a los consensos que permitan sancionar un nuevo régimen de distribución, de coparticipación. Esos consensos nunca se alcanzaron, y durante 3 años, cuando vence la ley en 1984, se empiezan a distribuir los recursos federales a través de aportes del Tesoro Nacional, que iban convalidando los niveles de gasto que tenían las diferentes provincias y el poder de negociación que cada gobernador tenía, o que cada gobernador podía imponer con respecto al gobierno federal. Así llegamos a 1988, donde se sanciona la Ley de Coparticipación 23.548, que es una ley de coparticipación transitoria. O sea, si ustedes la buscan, el título de la ley es Régimen Transitorio de Coparticipación. ¿Por qué? Porque como no se pudo arribar al consenso para ver cuáles eran los parámetros de distribución que había que aplicar, lo que se hizo fue congelar en porcentajes fijos el nivel de gasto que cada provincia tenía por 2 años para dar tiempo al nuevo gobierno que asumiera en 1989 para generar los consensos necesarios para un nuevo régimen de coparticipación. Pero esta ley de coparticipación sigue vigente hoy, 32 años después. Los 2 años se convirtieron en 32. Y esto es un problema, ¿por qué? Porque el sistema que se congeló no responde a ninguna lógica racional, o sea, no responde a parámetros objetivos de distribución. La distribución no tiene que ver con la población de los territorios, con su nivel de actividad económica, con su brecha de desarrollo, con la necesidad de obras de infraestructura de conectividad, con las funciones que desarrolla cada gobierno. Nada de eso. Lo que se hizo fue congelar la negociación que pudo imponer cada gobernador en el año 88, y así está 32 años después. ¿Cómo se distribuye de acuerdo con la ley 23.548? Bueno, ustedes tienen una distribución primaria y una distribución secundaria. También lo habrán escuchado mencionar alguna vez. La distribución primaria es la que se hace entre el gobierno federal y las provincias. Aproximadamente 50 y 50. Es un poco menos para la nación, un poco más para las provincias, pero para llevarnos números redondos se distribuye casi por mitades. Y esta distribución secundaria, o sea, esta torta que se distribuye entre las provincias, se reparte según porcentajes fijos en cada provincia. A la provincia de Buenos Aires le toca este 19,93% de esos recursos. Esto no fue siempre así. Las leyes de coparticipación previas a la 23.548 distribuían, por ejemplo, en la ley 20.221, la que les dije que estaba vigente el 73 al 84, distribuía el 65% de los recursos por la población de cada provincia, el 25% según la brecha de desarrollo y el 10% según la dispersión de población. Es decir, combinaba criterios devolutivos y redistributivos de manera objetiva para ver cuánto le correspondía a cada provincia en el reparto. Así de 1988 pasamos a 1994. En 1994, sin arribar a los consensos para una nueva ley de coparticipación, los convencionales constituyentes resuelven incluir dentro del texto constitucional este sistema de coparticipación que se había ido construyendo en la práctica federal entre nación y provincia. Y en el artículo 75, inciso 2, establece cómo se va a constituir la masa coparticipable, que está integrada por todos los impuestos que cobra el gobierno nacional, a excepción de los impuestos al comercio exterior, o de los que tienen alguna asignación específica. No nos vamos a meter en ese tema porque si no complicamos todavía más esta cuestión. Y esos recursos, esa masa coparticipable debe distribuirse respetando ciertos parámetros. La distribución debe tener relación directa con las competencias, los servicios y las funciones de cada nivel de gobierno. Tiene que ser objetiva, esto que les decía recién, tiene que respetar determinados parámetros que sean empíricamente verificables, no responder a una pura negociación política. Tiene que ser equitativa y solidaria. Equitativa y solidaria implica devolver y redistribuir, combinar ambas cuestiones, ¿no? Y tiene que garantizar en todo el territorio nacional calidad de vida e igualdad de oportunidades. Esto último, que es un objetivo bastante ambicioso, lo podemos cotejar con lo que ha sucedido con la distribución de la coparticipación vigente, para ver si la ley que actualmente nos rige es o no constitucional, o sea, si responde a los parámetros que establece la Constitución. Y un caso muy
muy evidente en este sentido es el de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es la provincia que más recibe por coparticipación de todas las provincias nacionales, y sin embargo es la única provincia que, si cotejamos el censo del 2001 y el del 2010, es la única provincia que no mejoró la relación de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Todas las demás provincias mejoraron ese indicador, la que más recursos recibe no lo logró. Entonces, evidentemente, no tiende el sistema vigente a ese logro de una calidad de vida y desarrollo en todo el territorio nacional. Además de que no tiene parámetros objetivos, no responde en realidad a ninguno de los criterios que establecieron los convencionales constituyentes. Sin embargo, a través de la prórroga automática, sigue vigente. ¿Qué ha sucedido con la provincia de Buenos Aires en medio de todo esto? ¿No? Como les decía, en 1988, con la de 23.548, perdió casi 8 puntos de coparticipación, eso es verdad. Pero si vamos más atrás, o sea, si analizamos la historia de todas las negociaciones federales donde se discutieron estas cuestiones, de 1935 en adelante perdió sistemáticamente siempre. En todas las negociaciones federales la provincia cedió parte de sus recursos. Esta tendencia histórica decreciente se intentó compensar en el año 91, en el 90 en realidad, que poco no se negoció, a través del Fondo del Conurbano Bonaerense, que fue una imposición del entonces vicepresidente Duhalde al presidente Menem para aceptar ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y también sus antecedentes se retrotraen un poco una negociación que había iniciado ya Cafiero siendo gobernador para compensar a la provincia de Buenos Aires justamente por esta pérdida que había sufrido en 1988. Ese fondo del conurbano se estableció en 1991 en una asignación del 10% de lo que se recaudara por el impuesto a las ganancias, exclusivamente destinada a la provincia de Buenos Aires. Esto era una cantidad muy importante de recursos y obviamente generó cierto malestar en el resto de las provincias. Al momento en el que hubo que renovar la normativa que regulaba el impuesto a las ganancias, que vencía en el año 95, hubo que renegociar también el mecanismo de distribución. Y ahí las provincias impusieron su poder de negociación con el gobierno nacional, y ya había cierto ruido interno en el oficialismo entre el sector que respondía al entonces presidente Menem y el sector que respondía a Duhalde, y se le puso, en el nivel federal se resolvió establecer un límite, un límite nominal a este 10% que se designaba a la provincia de Buenos Aires. Entonces se estableció que se iba a destinar el 10% hasta 650 millones de pesos convertibles anuales, que en ese momento eran 650 millones de dólares por el régimen de convertibilidad. En lo que se excedieran entre esos 650 millones de pesos y el 10% del impuesto a las ganancias, ese excedente se iba a distribuir entre todas las restantes provincias, excluyendo a la provincia de Buenos Aires. Es decir, la provincia de Buenos Aires no participa de la distribución de ese excedente. ¿Qué es lo que sucedió? O sea, cuando se diseña este límite constitucional, lo que no se tuvo en cuenta es que el régimen de convertibilidad, no necesariamente iba a estar vigente para siempre. Y efectivamente no fue así. Cuando se sale del régimen de convertibilidad, comienza el proceso de depreciación del peso y el proceso inflacionario que se vivió en las 2 décadas posteriores. Ese excedente comenzó paulatinamente a convertirse en la parte principal del Fondo del Conurbano Bonaerense. Es decir, el resto de las provincias recibía el grueso del 10% de lo que se recaudaba por ganancias, y la provincia de Buenos Aires siguió recibiendo siempre esos 650 millones de pesos anuales. Así se llegó al absurdo del año 2016, cuando todas las provincias restantes recibieron más recursos por el Fondo del Conurbano que la propia provincia de Buenos Aires. Esto terminó judicializándose, una demanda que después fue desistida por el gobierno provincial cuando se firmó el consenso fiscal de 2017. Pero bueno, nos damos cuenta, digamos, de los problemas que trae cierta imprevisión en el diseño normativo y en la negociación federal. Y vale la pena entonces sentarnos a pensar cuál es la razón, o sea, ¿por qué la provincia de Buenos Aires pierde siempre? ¿Por qué siempre termina perjudicado en las negociaciones federales? Y ahí hay que ir a cuál es el nivel de gobierno, dónde se deciden estas cuestiones. Y estas cuestiones se deciden allí donde las provincias están representadas, en el nivel federal, que es en el Congreso de la Nación. Y ahí ha sido muy analizado, Marcelo Leiras tiene un artículo muy interesante al respecto, cuál es el efecto que tiene la organización del poder legislativo sobre las provincias más
populosas, digamos, más densamente pobladas. En un sistema bicameral como el argentino, donde por la lógica propia del federalismo, en una de las cámaras las provincias están representadas de manera igualitaria, es muy evidente que las provincias con una población más amplia están claramente subrepresentadas. Es decir, elegimos menos senadores por persona, los bonaerenses, que un chaqueño, un formoseño o quien sea, digamos, porque somos 15 millones de personas representadas por 3 senadores, igual que cualquier otra provincia. Pero esto, que sería propio de una dinámica bicameral de un sistema federal, que no sería tan grave, se profundiza porque además en la Cámara de Diputados también la provincia de Buenos Aires está claramente subrepresentada. Esto por la forma en la que se articula la representación, la conformación de la Cámara de Diputados, pero además porque la representación en diputados no se actualiza desde el censo de 1980 en la Argentina, a pesar de que es una obligación que tiene el Congreso de la Nación actualizar la representación. Entonces, como no se actualiza, esta representación en diputados no refleja los cambios que ha sufrido la población de la provincia de Buenos Aires. Y la población de la provincia de Buenos Aires ha crecido mucho en estos 40 años, mucho más que la de otras provincias. Por lo tanto, los bonaerenses y las bonaerenses están muy subrepresentados en el Congreso de la Nación. Es decir, tienen muy poca representación allí donde se toman las decisiones. Y esto se combina con otra problemática que también es muy analizada, que tiene que ver con lo que podríamos decir, la compra de voluntades para aprobar iniciativas en el ámbito federal. Cuando el gobierno federal necesita aprobar proyectos en el Congreso, le es mucho menos oneroso, económicamente hablando, conseguir esas voluntades de las provincias con menor población o más chicas. ¿Por qué? Porque cualquier aporte que haga el gobierno federal tiene una incidencia mucho mayor que en una provincia como la de Buenos Aires, donde todo aporte que se haga es como tirar un balde de agua en el mar. O sea, es una provincia tan grande que necesita de muchos recursos para que ese apoyo tenga una incidencia concreta. Entonces, esto hace que los estados más pequeños, las provincias más chicas, tiendan siempre a integrar las coaliciones ganadoras en el sistema federal. O sea, siempre son las que se encuentran aliadas y consiguen mayores favores del gobierno federal en este sistema de decisión. Por lo tanto, es lógico pensar que estos dos factores combinados sean los que pueden llegar a explicar por qué esta postergación histórica. Hasta ahí llegamos con la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos al otro actor que tiene este conflicto, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, ¿por qué el gobierno federal, si estamos hablando de que el régimen de coparticipación es un régimen concertado, donde participan todos los actores del sistema federal a través de ese convenio, ¿por qué el gobierno federal disminuyó la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires por decreto, que es lo que está cuestionando hoy, sobre todo el sector político que representa los intereses de la Ciudad de Buenos Aires? Recordarán todos que en el año 1988, cuando se sanciona la ley de coparticipación vigente, la Ciudad de Buenos Aires no era un gobierno autónomo como es hoy, sino que era una municipalidad. Era una municipalidad cuyos recursos dependían del gobierno federal. Entonces la coparticipación establece en su artículo 8 que es el Estado Nacional el que tiene que proveer a los gastos de la Ciudad de Buenos Aires y entregarle de su porción de los recursos coparticipables, o sea, de los recursos federales, un porcentaje que tienda a compensar el nivel histórico de gasto que tienen las instituciones municipales. Esto sigue vigente. Como la ley de coparticipación sigue vigente 32 años después, esta disposición, que puede interpretarse como anacrónica por el estatus que hoy tiene la Ciudad de Buenos Aires como gobierno autónomo, la verdad es que sigue vigente. Y no solamente sigue vigente, sino que es el mecanismo que se ha utilizado siempre para fijar la coparticipación. En el año 2003, cuando ya el gobierno de Buenos Aires era un gobierno autónomo, a través de un decreto, que creo que era el 705 del 2003, se estableció, en función de un convenio previo que había entre Nación y provincia, un 1,40% de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires. Coparticipación que salía, como se decía, de los recursos federales. Ese 1,40% es el que se mantuvo siempre hasta el año 2016, hasta enero del 2016. Contextualizando un poco, recién electo el entonces presidente Macri, hace 20 días,
dicta un decreto por el cual le eleva del 1,40% al 3,75% la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De manera unilateral, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, utilizando esas atribuciones que le daba la Ley de Coparticipación 23.548. Es un incremento del 170% en los recursos coparticipables que se dio de un día para el otro. Un incremento que no se vio nunca. En la historia del federalismo fiscal argentino nunca hubo un incremento semejante para ninguna del resto de las provincias. Y un detalle que es importante tener en cuenta, porque ahora se está hablando, se está discutiendo si eso era una cantidad necesaria para transferir o no la seguridad, porque es lo que se argumentó en su momento, que eran los recursos que necesitaba la ciudad para sostener la transferencia de la policía que se hizo a la ciudad. Pero la verdad que ese decreto de enero de 2016 nunca hacía referencia a la policía de la ciudad de Buenos Aires ni a la función de seguridad. O sea, nunca se refirió a eso en los considerandos. Hace una alusión específica, una alusión muy genérica a que esos eran los recursos que se necesitaban para consolidar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Recién un mes después, ante el revuelo y la indignación que esto provocó en el resto de los actores del sistema federal, se dicta un nuevo decreto donde ahí sí en los considerandos se dice que este incremento de la coparticipación iba a ser destinado a financiar el traspaso de la policía. En ninguno de los dos casos se hizo un cálculo presupuestario concreto, o sea, se explicitó de cara al pueblo de la nación argentina cuáles eran los recursos, o sea, por qué era necesaria semejante transferencia de recursos para sostener la policía, cuál era el gasto que efectivamente implicaba para la ciudad esa policía transferida por el gobierno federal. Tampoco había un convenio bilateral que estableciera esta coparticipación, a diferencia de lo que había sucedido en 2003. Recordarán que en 2003, si bien se estableció por decreto, había un convenio previo que decía que el 1,40 era lo que necesitaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso no hubo ese convenio previo. O sea, hubo un decreto unilateral del Poder Ejecutivo Nacional que le aumentó los recursos coparticipables. Así llegamos hasta el 2017. En 2017 se da el consenso fiscal, como para contextualizarlo de nuevo. El consenso fiscal se dio poco tiempo después, pasadas las elecciones del 2017, se dio en un contexto en el cual la provincia de Buenos Aires había judicializado el reclamo por el fondo del conurbano. Esto arrastró, en esa demanda, demandó al Estado Nacional, pero demandó además a todas las demás provincias, para que le restituyan esos fondos por el fondo del conurbano. Y eso arrastró una negociación a todos los integrantes del sistema federal. Y derivó en el consenso fiscal. En el consenso fiscal básicamente lo que se hizo fue repartir sortijas para todo el mundo. O sea, se le dio una compensación de 44.000 millones de pesos a partir del 2019 a la provincia de Buenos Aires, y se les dio compensaciones en bonos y por diversos instrumentos al resto de las provincias para que aceptaran el consenso fiscal. Y todos se deben acordar de esa negociación porque a la par que se resolvió el consenso fiscal, se modificó la fórmula de actualización de los saberes jubilatorios. El ahorro que implicó esa modificación, la actualización de los saberes jubilatorios, era de aproximadamente 100.000 millones de pesos. El monto de las compensaciones que se le dieron a los gobiernos provinciales y a la propia provincia de Buenos Aires en el consenso fiscal equivalía aproximadamente a 100.000 millones de pesos. Es decir que ese acuerdo federal se pagó con los recursos provenientes de las jubilaciones y pensiones nacionales, y todos se deben acordar de esa negociación porque generó las escenas de represión que vimos en las calles, las protestas masivas frente al Congreso y todas estas cuestiones que seguramente están bastante frescas. En ese consenso fiscal, además, las provincias reclamaron que se le reduzca la coparticipación a la CABA. Entonces el gobierno nacional asumió el compromiso de reducir esa participación sin especificar cuánto se iba a reducir esa participación. Y esto derivó en un decreto posterior, de nuevo, del presidente de la Nación, donde se redujo del 3,75 al 3,50%. Es decir, que seguía siendo muy superior al 1,40% que históricamente había recibido la ciudad. Lo concreto entonces, para resumir, es que en ninguna de las oportunidades que se modificó el coeficiente de coparticipación de la ciudad, esto se hizo por un acuerdo federal y mucho menos con la participación del resto de las provincias. Siempre se hizo de manera unilateral a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Si eso está bien o no, es harina de otro costal. O sea, podríamos entender que ese mecanismo unilateral es anacrónico, es previo a la Constitución del 94
y no correspondería que se fije así el porcentaje de participación de un gobierno autónomo. Pero la verdad es que así fue como se hizo siempre, y así fue como lo aceptó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en todas las oportunidades anteriores, sobre todo cuando lo benefició. Entonces parece bastante incoherente que se cuestione cuando esto lo perjudica. Así llegamos a septiembre de este año. Septiembre de este año, el gobierno nacional, en el medio de este conflicto que se dio con la policía de la provincia de Buenos Aires, resuelve retomar algo que había planteado en la campaña, pero además que había conversado a principios de año con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente no llegaron a ningún acuerdo. Nadie va a renunciar a sus recursos de manera voluntaria. Eso creo que está más que claro. Y resuelve por el decreto 735 atar dos medidas. Una fue la reducción de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Se estimó que con el 0,92% adicional al 1,40% que históricamente recibía, esto era suficiente para financiar el traspaso de la policía. Y el resto de esos recursos se destinaron a un fondo para el fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que los recursos que percibía la Ciudad de Buenos Aires se trasladaron automáticamente por ese decreto a la provincia de Buenos Aires. Y esto generó un conflicto entre ambas jurisdicciones. ¿Qué es lo que observamos hoy, ¿no? ¿Cuál es el debate en el cual nos encontramos en este momento? Hoy lo que vemos es que los que representan los intereses de la CABA, lo que argumentan es que cualquier medida que tome el gobierno nacional respecto de sus recursos debería ser fruto de un acuerdo federal. O sea, deberían participar todos los integrantes del concierto federal. Lo que omiten estos dirigentes que representan a la Ciudad de Buenos Aires, algunos de los cuales, y esto es lo más llamativo de todo, fueron electos representantes de la provincia de Buenos Aires en 2017. O sea, en las reuniones de comisión donde se está debatiendo ahora este tema en el Congreso, vemos como senadores que fueron electos para representar a la provincia de Buenos Aires están argumentando abiertamente en favor de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual debería motivar alguna reflexión de todos las y los bonaerenses. Pero además lo que omiten es que esto siempre se fijó de manera unilateral. Por lo tanto, parece incongruente utilizar una herramienta para incrementar sus recursos y pretender que la disminución posterior se base en otro sistema diferente. Cuando, a ver, acá hay un dato que yo me había anotado. Aquí está. No recordaba la fecha exacta. ¿En qué momento se estableció por convenio bilateral? ¿Qué es lo que argumenta hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Que este porcentaje de coparticipación en algún momento fue aceptado en un acuerdo bilateral entre el gobierno federal y la Ciudad de Buenos Aires. Cuando uno empieza a repasar, el único convenio bilateral firmado entre ambas jurisdicciones, donde se dijo algo explícitamente acerca del porcentaje de coparticipación, se firmó el 22 de octubre del 2019. 22 de octubre del 2019 fue 5 días antes de la elección general del 2019. Y 2 meses después de las PASO, que habían demostrado que iba a ser bastante complejo que el gobierno nacional revierta esa tendencia. Y no solamente se firmó 5 días antes de las elecciones generales, sino que ese convenio no fue firmado ni por el presidente de la Nación, ni fue aprobado por el Congreso de la Nación Argentina. Fue firmado por 2 ministros, el ministro del Interior y el ministro de Hacienda, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí estos ministros manifestaron que ese incremento que había beneficiado a la Ciudad de Buenos Aires era consistente con un nivel razonable para el desenvolvimiento fiscal y patrimonial, decía, de la Ciudad de Buenos Aires. De nuevo, sin acompañar ningún informe técnico que justificara por qué la cuantía de este incremento. Entonces, el timing, o sea, el momento en el cual se firma este convenio parece bastante sugestivo, o sea, parece más un intento de último minuto por darle algún viso de razonabilidad, de bilateralidad y de legalidad a la gestión que había sido unilateral, que una genuina manifestación de voluntad del Estado federal. Y además, por una cuestión, no nos vamos a poner técnicos en esto, pero por una cuestión de competencia, ningún ministro puede comprometer la voluntad del Estado federal. O sea, en todo caso se lo puede hacer el presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo,
o el Congreso de la Nación, nunca un ministro. Así que esto no tiene ninguna validez, jurídicamente hablando. ¿Cuál es el resultado de esto? De este incremento unilateral que benefició a la ciudad de Buenos Aires. Varias veces escuchamos hablar, o escuchamos esta comparación que es muy gráfica entre los presupuestos, ¿no? Se dice que el presupuesto de vereda, solamente para la reparación de vereda de la ciudad de Buenos Aires, es más amplio que el presupuesto completo de municipios muy populosos del conurbano bonaerense, como pueden ser, por ejemplo, La Matanza o Quilmes, lo cual es una verdad. Pero además, si vamos a la comparación estricta que podemos hacer con la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad, que es lo que estamos discutiendo ahora, la ciudad de Buenos Aires duplica la cantidad de efectivos policiales que tiene la provincia de Buenos Aires. Y no solamente duplica la cantidad de efectivos policiales, sino que esos efectivos policiales perciben salarios muy superiores a los de la provincia de Buenos Aires. Olvidémonos de la comparación con la provincia pobre, porque alguien dirá, bueno, la provincia de Buenos Aires tiene problemas de financiamiento muy profundos y por lo tanto la comparación puede ser injusta. Comparémoslos con el contexto global. A nivel mundial, las Naciones Unidas recomiendan como un servicio óptimo de seguridad una dotación de 300 efectivos policiales por cada 100.000 habitantes. 300 efectivos policiales por cada 100.000 habitantes es lo que Naciones Unidas considera como razonable. La ciudad autónoma de Buenos Aires, que es una de las ciudades más vigiladas del mundo, tiene casi 900 policías por cada 100.000 habitantes. Es decir, triplica la cantidad que es recomendada por Naciones Unidas. Y en este sentido, entonces, es válido preguntarnos si los y las habitantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires hubieran consentido semejante nivel de gasto aplicado a la seguridad urbana si hubieran tenido que financiarlo con incremento de los impuestos locales. Porque este es un problema muy común y muy analizado por la literatura en materia de federalismo fiscal, el problema de la distribución de los fondos comunes. Cuando se distribuye un fondo común, quienes se benefician de esas transferencias del fondo común tienden a sobredimensionar sus gastos. ¿Por qué? Porque los gastos los financiamos todos. Entonces, como los gastos los financiamos todos, se gasta la mayor cantidad posible para aprovechar, para capturar todo el valor que se pueda capturar de esas transferencias federales. No es lo mismo distribuir el gasto de 900 efectivos policiales por cada 100.000 habitantes, con los sueldos que tiene la policía de la ciudad de Buenos Aires, cuando lo pagamos 45 millones de personas, que si lo tuvieran que pagar los 3 millones de personas que viven en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y de nuevo, volvamos a la fuente. ¿Era este mecanismo unilateral por decreto el único mecanismo que tenía la ciudad autónoma de Buenos Aires si quería financiar la transferencia de la policía? Y la verdad que no era el único mecanismo. No solo no era el único mecanismo, sino que la Constitución Nacional prevé un mecanismo específico para la transferencia de funciones del nivel federal a las provincias o a la ciudad. Ese mecanismo específico está establecido por el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, que establece que no puede haber transferencias de competencias, de servicios o de funciones, si esas funciones no van acompañadas de la reasignación de recursos y son aprobadas por ley del Congreso Federal y luego aprobadas por las legislaturas provinciales o por la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que la transferencia de la policía que se hizo debió ser instrumentada en una ley del Congreso de la Nación, debió ser discutida ahí, esa transferencia, y no en un decreto del Poder Ejecutivo. ¿Por qué es importante esto? Porque, como les decía antes, en el Congreso de la Nación es donde están representadas todas las provincias. Y no solamente están representadas todas las provincias, sino todos los sectores políticos de manera proporcional. Por lo tanto, lo que se buscó es eludir el debate político que implicaba esta transferencia masiva de recursos a la ciudad. Esta previsión constitucional además tiene un contexto. O sea, no es que la primera transferencia de funciones que se hace en este país, como ya lo sabemos todos, es la de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, acá no cabe la victimización. A partir de la década del 70 y profundizado en la década de los 90, en un proceso de ajuste estructural que se dio en el sector público nacional, se transfirieron masivamente servicios a las provincias, a todas las provincias. Servicios que eran muy intensivos, además en gastos corrientes, en salarios, como fueron los servicios de salud, los servicios de educación. Y ninguna de las provincias recibió una compensación, ni hablar semejante a la que recibió la Ciudad de Buenos Aires,
sino que ninguna recibió una compensación acorde a los servicios que se le transferían. Esto provocó, o sea, este ajuste estructural del gobierno nacional generó una situación de vulnerabilidad crónica en las finanzas provinciales que nunca se pudo corregir. O sea, las finanzas provinciales tienen un peso salarial muy alto en función de este proceso que se dio. Y en una provincia como la de Buenos Aires, que tiene que brindar estos servicios para más de 15 millones de personas, este proceso fue particularmente nocivo para sus finanzas. A ver, ¿cómo podemos calcular el costo? Porque ¿cuál es el otro debate que se está dando ahora? A ver, ¿cómo deberíamos calcular lo que debería transferir el gobierno nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para sostener la función de seguridad? ¿Qué es lo que dice la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Que como se transfieren las funciones, el gobierno federal es responsable por financiar esa función más allá de lo que cueste. Es decir, que habría una obligación indeterminada del gobierno federal de transferir a la ciudad todo lo que necesite para cumplir con lo que la ciudad considere que es un servicio óptimo de seguridad. Porque eso consideran que es respetar la autonomía. Es decir, que la ciudad tendría autonomía para decidir cómo presta el servicio, y en función de esta pauta constitucional que dice que hay que transferir funciones con servicio, el gobierno federal debería siempre financiar esta función de seguridad. O sea, debería financiar los 900 efectivos policiales por 100.000 habitantes. ¿Qué es lo que dice el gobierno federal? Que no, que lo que tiene que financiar es lo que transfirió efectivamente, es decir, la policía, la fuerza de seguridad que transfirió. Que todas las demás decisiones de gasto son decisiones de gasto propias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí es necesario empezar entonces a hilar un poco fino y ver que el gasto hoy en seguridad en la Ciudad de Buenos Aires se conforma por lo que transfirió la Nación en 2016, pero también por lo que implicaba el gasto por la Policía Metropolitana que ya la ciudad había constituido antes y que coexistía con la federal y que financiaba con recursos propios. Y además se compone con todas las decisiones de incremento de ese gasto que ha hecho en estos últimos 3 o 4 años. Gastos que obviamente estuvieron promovidos por este incremento masivo de los recursos que le provenían del sistema federal. Entonces, me parece que lo que tendremos que pensar es si es justo que esta función de seguridad o que este nivel de prestaciones lo deben financiar todos los habitantes del territorio. Es decir, chaqueños, formoseños, bonaerenses, tienen que financiar una policía que claramente es de lo que podríamos llamar primer mundo, en un país de desarrollo medio que tiene los problemas que tiene la Argentina. Y donde además cada uno de estos territorios, cada uno de estos distritos provinciales, tiene su propio problema de seguridad. Y no se puede dar el lujo de costear semejante fuerza de vigilancia en su propio territorio. ¿Por qué debería financiarlo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Entonces, la conclusión que podríamos sacar es que la autonomía efectivamente implica cierta libertad para decidir políticas públicas y niveles de prestaciones en el territorio local, pero también implica responsabilizarse por los gastos que esas funciones requieren. Es decir, es el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el responsable por explicarle a los votantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por qué es necesario ese nivel de gasto para sostener la seguridad, por qué son necesarios esa cantidad de efectivos policiales y por qué son necesarios los salarios que cobran. O sea, es una decisión válida que nadie puede cuestionar. Lo cuestionable es que se financie con los recursos de todo el resto del país. Eso es en definitiva lo que estamos discutiendo hoy. O sea, eso se discute en este momento en el Congreso Nacional. Cuando el presidente Fernández dicta el decreto 735, a la vez que disminuye los recursos de coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que esto es una solución provisoria hasta que se apruebe por ley, como manda la Constitución, una ley que apruebe el convenio de transferencia del Servicio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que le asignen los recursos. Esos recursos fueron estimados en la propia ley en 24.500 millones de pesos. Y hoy se está discutiendo en las comisiones del Senado, de Presupuesto y de Hacienda, si este es el monto correcto o no. Se está discutiendo sobre la base de datos empíricos. Obviamente, los representantes de la ciudad tienen sus números, los representantes del Gobierno Nacional tienen otros números. Pero creo que lo positivo es ver que, por primera vez en todo este proceso, se está discutiendo sobre la base de datos objetivos. ¿Cuánto cuesta, efectivamente,
sostener esa función que se le transfirió a la ciudad. Pero bueno, para ir concluyendo, así no les robo tanto tiempo, salgamos del conflicto coyuntural y vamos a la cuestión estructural que tiene sin resolver la Argentina. Cuestión estructural que los afecta a todos por igual. Afecta a la ciudad, afecta a todas las provincias y en definitiva afecta a todo el desarrollo nacional. Este problema estructural y resuelto es el de la ley de coparticipación. Ya les hablé del tema, les hablé de la ley de coparticipación del año 1988, su prórroga automática hasta hoy, de la constitucionalización del sistema de coparticipación como tal en el año 94, y de la imposibilidad que hemos tenido por construir los consensos que requeriría la sanción de este nuevo régimen de coparticipación que tienda a esta equidad interregional, este desarrollo territorial equilibrado. Y como les decía antes también, la Argentina ya tuvo una ley de coparticipación bastante más racional que la actual, que era la 2221, que distribuye en función de estos parámetros objetivos. O sea que no solamente no hemos podido evolucionar en los últimos 40 años, sino que no hemos logrado incorporar el régimen de coparticipación al sistema democrático. Porque esta ley de coparticipación vigente anterior era una ley de un gobierno de facto, fue anterior al gobierno peronista del 73. Y esa es una deuda irresuelta. Es una deuda que tenemos además con el propio texto constitucional. La Constitución no solo mandaba a sancionar el nuevo régimen de coparticipación, sino que además en la cláusula transitoria sexta le daba al Congreso de la Nación 2 años para sancionar el nuevo sistema. ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿por qué se da esta parálisis? ¿Por qué no podemos resolver este tema? El artículo 75 lo que dice es que la ley de coparticipación tiene que ser establecida mediante una ley convenio. Esto que ya les comentaba antes. ¿Qué implica la ley convenio? Entonces, acuerdos previos entre el gobierno nacional, sanción por el Congreso de la ley de coparticipación en función de esos acuerdos previos y aprobación por las provincias. ¿Cómo se ha interpretado esto de la aprobación por las provincias históricamente? Lo que se ha interpretado es que se requiere la aprobación unánime de las provincias. Es decir, que todas las provincias tienen que aprobar no solo la ley, sino los parámetros distributivos que establezca esta ley. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que la masa coparticipable es una sola. O sea, es un juego de suma cero, del cual participan todos los actores. Y que hay ciertos distritos, sobre todo los menos poblados, que hoy están beneficiados por el régimen actualmente vigente. Y que por lo tanto, difícilmente acepten ceder recursos en esta negociación federal. O sea, tenemos un juego de suma cero, cuya modificación debería ser aprobada de manera unánime, con lo cual hay 25 actores, las 23 provincias del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque tienen que participar de esta nueva ley, y el gobierno federal, que tienen poder de veto. O sea, todos pueden bloquear el acto en su conjunto. Y eso no resiste ninguna lógica política. O sea, ¿quién va a volver a su distrito siendo aquel que se dio los recursos de su propia participación? Entonces, esto puede tratarse de dos cuestiones. O hay un error en el diseño del texto constitucional, o sea, o los convencionales constituyentes cometieron un error y diseñaron un sistema de toma de decisión que es totalmente disfuncional, o hay un error de interpretación, o sea, o estamos interpretando mal la Constitución. Si es un error de diseño constitucional, hay que reformar la Constitución, lo cual es, como todos sabemos, un procedimiento muy, muy difícil de realizar. Pero hay varios juristas que cuestionan esto y que dicen que en realidad es la interpretación lo que es inadecuada. Que reconocerle poder de veto a los actores de un sistema no es propio de una federación democrática donde las decisiones se toman siempre por mayorías. Pueden ser mayorías simples o calificadas, pero siempre mayorías, nunca la unanimidad. Y que la interpretación correcta es que en realidad el conjunto de las provincias deben aprobar la nueva ley de coparticipación y los parámetros distributivos, pero no necesariamente todas esas provincias. O sea, debe aprobarse un nuevo régimen que respete estas reglas que establece como marco la Constitución Nacional, pero no todas deben votarla favorablemente, sino que tenemos que ir hacia un régimen de mayorías para la aprobación, sanción y efectiva vigencia de la nueva ley. Y esto responde a la lógica de toma de decisión en todos los poderes federales. Entonces, si vamos al Congreso de la Nación, las leyes no son sancionadas por todos los diputados y por todos los senadores.
son sancionadas por el cuerpo legislativo en su conjunto, pero por determinada mayoría. Lo mismo pasa con los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No son fallos unánimes, sino que se aprueban por mayorías. Entonces, la misma lógica podríamos aplicar a la aprobación del nuevo sistema de coparticipación. O sea, tendríamos que ir hacia ese régimen más flexible de mayoría que permita que todos los actores del sistema federal tengan poder de negociación, tengan voz, tengan voto, pero no tengan facultad de bloqueo, o sea, no tengan poder de veto y de esa manera destrabar este problema. Porque si no caemos en el absurdo actual. ¿El absurdo actual cuál es? Que el régimen de coparticipación que establece la Constitución Nacional es más difícil de reformar que la propia Constitución Nacional, y eso es una interpretación que parece totalmente inconsistente con nuestro sistema. Así que bueno, yo con esto termino, no sé si quieren hacer alguna pregunta, quedo a disposición de ustedes, les agradezco por la atención y perdón por la extensión. Mauri, te cedo la palabra, si hay algún interesado en hacer alguna pregunta. No, Andrés, de mi parte no vi si hubo algún comentario, no me apareció nada por acá, no sé si alguno lo ha visto algo, yo no vi nada. Bien. Si alguien quiere preguntar algo, o sea, un dato interesante, Julián, acá en Chacabuco, fíjate la importancia de la masa que se coparticipa en los municipios, que la ciudad de Chacabuco es una ciudad que tiene 50.000 habitantes, que tiene 3 localidades importantes y la cabecera de partido, y tiene un presupuesto para este año 2020, bueno, antes de todo lo de la pandemia, de 2.200 millones de pesos, de los cuales la mitad de ese presupuesto se compone de lo que le coparticipa a la provincia de Buenos Aires. Yo no sé si Marcos, Javier, Adriana, alguno de los concejales, o hasta está Ricardo Chiminelli también, bueno, Héctor Francolino, si quieren hacer algún aporte por el conocimiento que tienen a raíz de este tema. Ahí están haciendo un par de preguntas por el chat. Sí. No sé si Adriana, Javier quieren decir algo. Marcos. Está Mariano Marini de Bragado también. Ricardo. Está Ricardo, que es el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco, que es una institución muy importante de esta ciudad, quien de manera estratégica con el municipio han generado la mayor parte del crecimiento de nuestra ciudad, ¿no? La infraestructura urbana de Chacabuco. Ahí si quieren veo alguna pregunta sobre el Fondo Federal de la Soja, no sé si quieren que abordemos esa y de última después seguimos. Bien. Pregunta, bueno, del equipo de Ciudad Creativa, ¿es? No, perdón. Cuca y Darío. Darío. No sé si están por ahí. Darío, sí. Preguntan qué sucedió con el fondo sojero. El Fondo Federal de la Soja se estableció a nivel nacional. No sé si recuerdan de la exposición, pero yo les comentaba que originalmente se respetaba lo que era la separación de fuentes, es decir, los recursos del comercio exterior financiaban el Tesoro Nacional, los recursos provenientes de los impuestos internos financiaban a las provincias. En cuanto a los recursos del comercio exterior, esto sigue siendo estrictamente así, o sea, siguen financiando exclusivamente al gobierno federal. Pero en el año 2009, en medio del conflicto que se dio por las retenciones, por la famosa resolución de la 125, el gobierno federal, por decreto de necesidad de urgencia, resuelve coparticipar una parte de los ingresos por las retenciones. Esto era el Fondo Federal, el famoso Fondo Federal Solidario. Se coparticipaba el 30% de los ingresos por las retenciones a la soja con todas las provincias. Y a su vez se invitaba a las provincias a establecer mecanismos de coparticipación similar de las provincias a los municipios. Y así se hizo efectivamente. La provincia de Buenos Aires tiene una ley, yo ahora no recuerdo, creo que es, bueno, 13.000, bueno, no me acuerdo exactamente el número, no soy tan bueno reteniendo eso,
Pero la provincia de Buenos Aires abrió el Fondo Federal de la Soja a la coparticipación con el resto de los municipios, también en un 30%. O sea, el 30% de lo que ingresaba a la provincia se coparticipaba con los municipios y tenía una afectación específica al Fondo de la Soja. No se podía destinar a cualquier cosa, no era una transferencia de libre disponibilidad, sino que se tenía que aplicar a obras de infraestructura social, en salud, obras viales, creo, educación, etc. O sea, era un fondo de afectación específica. Este fondo estuvo vigente hasta en medio de la crisis que ya se empezaba a vislumbrar del Estado federal. El presidente Macri en ese momento resuelve también por DNU derogar el Fondo Federal de la Soja, de manera unilateral. Esto también generó varias disputas y de hecho algunas provincias iniciaron demandas por esto, porque las provincias consideraban que al haberse abierto la invitación a la coparticipación del Fondo Federal Sojero y al haberse aceptado esta invitación por parte de todas las provincias, esto había generado una norma intrafederal, o sea, un acuerdo federal entre naciones y las provincias. Y además, en el consenso fiscal del 2017, se acordó que el Fondo Federal de la Soja iba a seguir distribuyéndose en la medida que existiera. Se puso una cláusula así bastante genérica, que se podía interpretar de dos formas. Una era que el gobierno federal no se ataba a seguir distribuyendo el fondo, por eso en la medida que existiera, y otra que es la interpretación que hacían las provincias, que lo que quería decir el gobierno federal es que el nivel del Fondo Federal de la Soja podía disminuir, no que podía desaparecer. ¿Y con qué era consistente esa interpretación que hacían las provincias? Con un proceso que ya había iniciado el gobierno nacional de disminución de las retenciones a la soja. Entonces, lo que había querido decir el gobierno federal es que no se comprometía a mantener el mismo nivel de retenciones a la soja, sino que como lo estaba disminuyendo, el Fondo Federal se iba a distribuir en la medida que fuera compatible con esa disminución, con ese proceso que estaba generando el gobierno federal. Pero bueno, esto generó demanda, no de la provincia de Buenos Aires, pero sí de otras provincias, por considerar que violaba esta disposición unilateral el derecho intrafederal. Y ahí se dio un dato curioso, y es que el decreto del presidente Macri justifica esta derogación del fondo diciendo que el decreto anterior de Cristina Fernández de Kirchner había incursionado en materia tributaria, que es una materia prohibida en los decretos de necesidad de urgencia, y que por lo tanto era un decreto nulo. Lo extraño de esta fundamentación es que un decreto que deroga una materia tiene la misma materia que el decreto que deroga, por lo cual si el gobierno anterior había dictado un decreto nulo, el gobierno de Macri era tan nulo como el anterior, así que es un argumento bastante insostenible. Pero bueno, así terminó el Fondo Federal de la Soja y así es como no se puede distribuir hoy en día. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una particular sobre ese dinero que hoy recupera la provincia de Buenos Aires. ¿Pensás que se va a ver en una mejora progresiva en la fuerza de seguridad de la provincia? Porque comentaste sobre el conflicto social que se generó con la fuerza de la policía y toda esta situación de transferencias de fondo de una jurisdicción a otra. Bueno, eso la verdad es que no lo sé. O sea, el fondo no tiene una afectación específica a la función de seguridad, por lo cual no necesariamente todo ese dinero que ingresó a la provincia de Buenos Aires va a ir a parar a la función de seguridad. Lo que sí está claro es que vino a resolver una problemática que tiene que ver con el incremento salarial. O sea, eran recursos que se necesitaban para financiar la policía. Si eso después redunda en un mejor servicio de seguridad, bueno, dependerá de las políticas de seguridad del gobierno provincial, pero no te puedo hacer esa respuesta, no lo sé. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Andrés, Habilitamos el micrófono. Sí, Marian. ¿Se puede? Sí. No sé si Sí, escucha. por supuesto. Primero felicitarlos, agradecerle, la verdad la explicación es muy interesante, muy clarificadora. Creo que la información es parte de la formación de todos nosotros en el debate del día a día, que muchas veces hay actores que para mí nosotros tenemos mucho más verdades, mucha más gestión, mucha más calidad,
y enfrente tenemos mucha mejor comunicación que nos destrozan en un montón de cuestiones con mentiras. Así que primero agradecer por la posibilidad esta. Segundo, compartir un pensamiento que estoy escribiendo algunas cosas que me gustaría dentro de mi desorden compartirla con ustedes, que cuando le dé forma se los voy a alcanzar. Yo creo que nos hacen la diferencia de que Cava, y ya salió el planteo con estas cuestiones, que si queremos ser como Cava en algunas cuestiones, votemos como Cava, ¿viste? De los medios de comunicación y la derecha de todos ellos. Y la verdad que ellos votan, como bien explicó, a partir del año 96, en el 94 con la autonomía, el acuerdo en el Pacto de Olivos, a partir recién de ahí empiezan a votar. Pero la otra visión que tengo, y que quiero darle forma con un montón de explicaciones, es que todo el país ha beneficiado a Cava por ser justamente la capital federal, se han quedado con todo. Pero si quieren, volvemos mucho más atrás. Yo soy de Bragado. A 20 kilómetros acá pasa el río Salado y por Bragado pasa el río Salado. 100 familias de Cava se quedaron con 50 millones de hectáreas y a partir de ahí se hicieron ricos y terratenientes, pero viven en Cava. Entonces la Argentina entera le dio todo a Cava y ellos ahora no quieren compartir nada. Como visión general, y escuchándolo en la coparticipación, y se los agradezco, realmente creo que es así. Y creo que el interior y la provincia de Buenos Aires, principalmente, todas las provincias, la provincia de Buenos Aires en particular, que le dio hasta el territorio, le dimos todo a Cava, y en 203 kilómetros cuadrados, Bragado tiene 2.230 kilómetros cuadrados, generamos una ciudad muchísimo más rica de todos nosotros, dándole todos nosotros y financiando nosotros absolutamente todos ellos. Así que la verdad que es muy interesante lo que explicó y sirve muchísimo para seguir formando a todos nosotros. Gracias, Andrés. Bueno. Gracias, Mariano. Si me permiten, por ahí podemos hacer dos comentarios sobre esto que decía Mariano. Uno es referente al tema de la comunicación. O sea, la comunicación, más allá de lo que es el marketing político, que por ahí creo que es a lo que apuntaba Mariano, la comunicación es una de las capacidades estatales más importantes también. Todas las políticas públicas se tienen que legitimar socialmente. Entonces, en ese aspecto de la comunicación tiene un papel importantísimo, como capacidad estatal, como capacidad de gobierno, más allá de lo político partidario. Así que ese es un punto que hay que trabajar también, y esa es la gran diferencia que tiene la gestión de políticas públicas respecto de la gestión de una empresa. En una empresa uno no tiene que legitimar de cara a los intereses conflictivos que se dan en una sociedad las decisiones que toma. En todo caso, lo tiene que legitimar, lo tiene que validar con el directorio de la empresa, que lo que busca es ganar dinero, porque esa es la función del directorio de la empresa. A nivel social, nosotros tenemos que salir a legitimar cualquier política pública, tenemos que salir a explicar por qué es necesario desarrollar una política pública y por qué es necesario aplicar un cierto nivel de gastos y de recursos a esa política pública. Así que eso es algo que tenemos que trabajar en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, más allá de la ideología política o del sector partidario con el cual cada uno se sienta identificado. Y me parece interesante cuando planteas el tema de la concentración de recursos que se ha dado históricamente en este país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es parte de este problema y que hace poco también lo planteó Arabella Carreras, la gobernadora de Río Negro. ¿Por qué es importante plantear esto? Porque uno, no sé si saben, pero el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires interpuso un amparo ahora contra esta decisión del gobierno federal, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todavía no está resuelto. Pero uno de los argumentos que da la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que la ciudad hace un aporte solidario, dicen ellos, muy importante a las finanzas nacionales. Ellos plantean que aportan el 19% de la recaudación a las finanzas nacionales y que por lo tanto lo que reciben en realidad el gobierno federal es muy poco en comparación a lo que dan. Y este argumento que se pretende utilizar a favor de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad lo que hace es desnudar una asimetría y un desequilibrio muy profundo y un centralismo muy profundo que tiene el sistema federal argentino. Porque, ¿qué es lo que sucede? Y que también lo planteó Mariano cuando habla de los campos. Toda esa actividad económica que tributa en la Ciudad de Buenos Aires, tributa en la Ciudad de Buenos Aires porque por ser la capital federal y por una cuestión de centralización histórica, de manejo del puerto y demás, la mayoría de las empresas, de las principales empresas del país, y el propio gobierno federal, que también gasta, tienen sede, tienen domicilio fiscal y tributan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero eso no quiere decir que toda la riqueza que se genere en el distrito Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que es riqueza derivada de actividades económicas que se desarrollan en todo el territorio nacional, en todo el campo de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, actividad minera en todo el país,
actividad pesquera, actividades petroleras, todo eso se desarrolla en otros distritos y sin embargo tributa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo cual hay que tener cuidado con qué argumentos se utilizan, porque en realidad a veces están desnudando la verdad de una injusticia, en lugar de defender la posición que deberían defender. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo o hacer un comentario? Activan el micrófono por cuenta propia, quien quiera hacerlo. Bueno, no sé. Lo dejé dormido, nada más. No, brillante el tema. ¿Hay alguna pregunta más? Jessica o Mauri, ¿algo por decir? Que fueron los coordinadores de la charla. Seba. No, bueno, desde nuestro lado. Darío y Cuca hicieron una pregunta. No sé si la puedo leer. Sí, por favor. Perdón, Seba, ahí está. Perdón. ¿Hay alguna manera de que los municipios incrementen su coparticipación? Sí, la manera de que incremente la coparticipación sería modificar la... A ver, hay una manera de que incremente su porcentaje de coparticipación, que sería modificar la ley de coparticipación de la provincia de Buenos Aires, en la legislatura provincial. Y la otra manera de que incremente su porcentaje de coparticipación es tratando de incidir en la forma en la que distribuye el coeficiente de coparticipación municipal. Es decir, el coeficiente de coparticipación distribuye, por ejemplo, de acuerdo al, no me acuerdo si es exactamente ese el parámetro, pero de acuerdo al número de camas disponibles en los hospitales municipales. Bueno, si uno incrementa ese número de camas, podría recibir más recursos. Esto es cuestionado por algunos, porque dice que termina sesgando la política de salud de los municipios a una cierta política que tiene que ver con la disponibilidad de camas y quizás relegando más la medicina preventiva. O sea, todo tiene su lado A y su lado B. Pero sí, hay diferentes maneras por las cuales podría incidir. Sí, Andrés. Perdón, Andrés. En relación a eso, tiene una influencia muy grande el CUP de camas que tienen disponible y la cantidad de camas ocupadas por mes. En eso influye mucho la coparticipación por municipio. Sí, exacto. Sí, Andrés. Sí. Ahí está Marco. Marquitos Peralta es un concejal de Chacabuco, así que también le agradecemos que esté presente. Primero, gracias a Andrés, a todos los chicos de Ciudad Creativa. Espectacular la charla, muy interesante. Y un tema, bueno, hoy con mucha actualidad y bueno, lo que hablaba Cuca, lo que preguntaba Cuca y que recién decía Mariano y explicabas vos, sí, los municipios realmente entran en un juego hasta de competencia entre los mismos municipios, porque la coparticipación los municipios la pueden modificar, por un lado, como decía Julián, como decía Mariano, con el tema de camas, con el tema de tecnología que van incorporando, pero lo que a un municipio, si Chacabuco incorpora un resonador o más tecnología, quizás ese coeficiente se baja en otro municipio. Y realmente lo que no permite hacer una política de salud regional, sino que hasta un punto, corregime Julián si lo miro de esa manera, pero hasta un punto termina una competencia entre los municipios año tras año para ir ampliando la cantidad de camas, como así también su tecnología. Las camas me refiero a hospital, lo que es geriátrico, en Chacabuco tenemos la experiencia de O'Higgins y la ampliación del geriátrico, que amplía cama, pero también la parte de tecnología. Pero lo que Chacabuco mantiene o crece, quizás lo va perdiendo otro municipio. Por eso también a veces es medio contradictorio el sistema. No sé, Julián, si me expliqué correctamente, pero lo veo de esa manera. Empieza como una competencia de alguna manera contra los municipios. Y aparte, año tras año, tenés que ir incorporando o cama o tecnología, porque si no otro municipio lo incorpora y vas perdiendo recursos. Tal cual, te explicaste bien y de hecho es uno de los problemas que siempre se analiza. Cuando hay un mal sistema de coordinación y de distribución, eso genera no solamente competencia por los mismos recursos entre diferentes estados, sino que a veces genera competencias por ver quién le da más incentivos fiscales, o sea, quién baja más sus impuestos para atraer actividad económica y de esa manera recaudar. Esto que vemos a nivel global,
el famoso hay que bajar los impuestos para que vengan las inversiones, es exactamente esa misma carrera que a veces se reproduce al interior de los estados. Por eso es importante tener un mecanismo que coordine esto y que garantice que todos los estados tengan niveles similares de presión impositiva y de gasto. Porque si todos entran en esta competencia para ver quién cobra menos impuestos, eso termina desfinanciando al conjunto. O sea, en definitiva, a la larga pierden todos en esa carrera. Eso se llama carrera hacia el fondo, le dicen los sajones. Entonces, esas son las cuestiones que hay que prevenir, y hay que generar incentivos para la responsabilidad fiscal, en todo caso, pero que esos incentivos no impliquen una competencia despiadada entre estados subnacionales o municipales, que todos tienen más o menos las mismas complicaciones y la misma escasez de recursos. Bien. Seba, ¿querés decir algo? Sí, siendo que veo que hay un ex intendente, me gustaría que haga alguna reflexión sobre la charla, teniendo en cuenta que sabe sobre el tema por haber recibido esos fondos de la coparticipación, y muchas veces entiendo como a todos los municipios de la provincia, por lo que contaba Julián, no le alcanzó. ¿Cómo fue esa situación? No sé si quiere tomar la palabra. Habría que habilitarlo, Seba. Está Ahí está. habilitado. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, Sí, se sí, escucha. perfecto. Bueno, primero felicitarlo a Ciudad Creativa, a todos los muchachos y chicas, y muchachas que trabajan en este tema, realmente es espectacular todo. Y a Julián Lopardo y a todos, pero sobre todo a Julián, que de alguna manera nos pone en letra cosas que por ahí ya vienen de tiempo y que realmente me hacen pensar que los que estamos acá, todos, somos bonaerenses y tendremos que ponernos definitivamente la camiseta bonaerense de alguna vez por todas, porque hay muchas cosas que la provincia de Buenos Aires soporta desde ya, toda la miseria que hay, que tenemos, y que a veces no la podemos resolver, y creo que hay que ser solidario con el resto de las provincias, pero tenemos que empezar también por casa. Y ahí donde me refiero a todo lo que decía Julián con respecto a la distribución de números. Y hay un número que me acuerdo que con Balestrini, en su momento cuando yo estaba ejerciendo un cargo en el Senado, me decía, nosotros tenemos que discutir lo que vos dijiste, Julián, sobre la cantidad de diputados nacionales que la Constitución establece. Porque con ese dato político podríamos modificar muchas cosas para bien de la Argentina, para bien de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa que de repente entramos en el fragor de luchas intestinas y no tan intestinas, y terminamos decidiendo todo en Capital Federal. Yo como presidente del partido, dirigente, etcétera, etcétera, presentaba las boletas del Partido Socialista en un lugar de la Capital Federal. Yo no estoy en contra de la capital, tengo hijos, familia y todos tenemos algo, pero me parece que nos pasamos, nos falta la parte bonaerense definitivamente. Yo me acuerdo cuando Duhalde implementó con un trabajo muy fenomenal de los chicos de Capitán Sarmiento la bandera bonaerense. Yo me acuerdo que le comentaba que me parecía bárbaro que los chicos trabajaran, pero me parece que había que trabajar algunos otros temas, porque inclusive hoy la bandera no está reflejada como nuestra bandera bonaerense. Casi más de uno, yo mismo me incluyo, no sé dibujarla, poner los colores, porque es un trabajo fenomenal de los chicos, pero no quedó arraigada en los bonaerenses la bandera bonaerense. Y yo le comentaba que por ahí había que reformular la provincia de Buenos Aires, porque siempre se hablaba de partirla en 2 o 3 la provincia de Buenos Aires. Julián, esto sabrás vos. Y yo siempre sostuve que no podemos ser dioses que resolvemos esto se hace así o así. Yo creo que, y acá hay un tema que Andrés conoce y mucho, que soy medio obsesivo con la regionalización de la provincia de Buenos Aires, pero en función de las secciones políticas. Las regiones, porque de alguna manera, mal o bien, la construcción política de la provincia de Buenos Aires es la que está. Pero también tenemos que empezar a respetarnos, porque si alguien es legislador de la 4ª sección, es de la 4ª región, y está para legislar todo lo referente a la región y a la provincia de Buenos Aires, y cuando hay bonanza y cuando hay miseria. Entonces, yo creo que nos desprendemos
de esa situación. Hay un divorcio muy grande entre los ciudadanos y los legisladores. Y lo más auténtico de la democracia son los legisladores, porque nosotros elegimos al gobernador y después son todos cargos que elige el gobernador a partir de la lapicera, que está bien. Pero lo más legítimo que eligen los ciudadanos de la provincia son los diputados y senadores provinciales. Por supuesto, los intendentes, el gobernador, etcétera, etcétera. Pero digo yo, ese rol nos falta asumir, ponernos la camiseta de donde estamos, pero sin competir con unos con otros, sino a partir de lo que está escrito. No estamos reformulando o pensando en hacer algo nuevo. Pensar en las secciones políticas, yo lo discutía muchas veces con gente de Bahía Blanca que querían hacer la nueva provincia, no sé si se acuerda ese tema. Y yo digo, bueno, ¿por qué no hacen la sexta región en todo caso? Que hace años que está funcionando, con amigos intendentes o diputados, correligionarios, si querés todo. Digo, está la sexta sección política, se usa, se viene usando en el buen sentido, el pueblo va eligiendo senadores, diputados. ¿Por qué no le damos más trascendencia y más autonomía y más presupuesto y más definiciones políticas a esa región? Inclusive hay un proyecto presentado que en su momento, no quiero hablar de mí porque yo ya no quiero personalmente nada, pero sí me duele que la provincia de Buenos Aires, que la mayoritaria de este gran país que tenemos, sea la que soporte la miseria, y que ayer o anteayer el gobernador anunció un programa de vivienda que realmente lo hemos hablado, bueno, en Chacabuco, en tiempos bueno, desde la democracia, todos los gobiernos hemos trabajado en lo que se llamaba el plan familia propietaria, para que cada ciudad, cada familia tenga, aunque sea un lugar donde puede plantar un limón o tener su casa. Y a veces eso se posterga por malas administraciones o por miradas muy capitalinas. Y yo no estoy en contra de la capital, ni de tanto unitario, pero seamos un poco más conscientes de lo que está escrito. O sea, y resumo todo. Me parece que los bonaerenses tenemos que ponernos la camiseta de bonaerense y respetar al resto del país y, por supuesto, y ejercer el derecho que tenemos, ¿no? Y bueno, ni hablar de los municipios, que en lugar de competir unos con otros, tendríamos que regionalizar. De hecho, muchas veces se han hecho consorcios, es decir, por abajo está la cosa. Lo que falta es darle el toque político final. O sea, creo que la reforma constitucional de la provincia de Buenos Aires en introducir el régimen regional me parece que se hace necesario. Yo siempre pensaba que era un tema de mediano y largo plazo. Yo creo que ya sería, porque han pasado ya tiempos de bonanza, no se hace, de miseria no se hace. Entonces, bueno, yo creo que es tiempo de hacer alguna reforma e introducir el régimen regional como lo tienen distintos países, inclusive en el país, los departamentos de Santa Fe, Salta, y bueno, en Italia, Alemania. Me parece que por un lado nos tenemos que hacer más independientes, pero también estar juntos. En una globalización es una especie de agrandarnos y regionalizarnos. No sé, Julián, si algún día nos encontramos, vamos a hablar de este tema, y me pareció extraordinario toda tu explicación y realmente reverdece muchas cosas, y creo que ustedes que son más jóvenes, me parece que hay que ponerse la camiseta bonaerense. Gracias. Gracias a vos, Franco. La verdad que yo coincido en todo lo que acabas de plantear. O sea, me parece que la provincia tiene algunas herramientas para asociar de abajo hacia arriba, digamos, porque hay una ley de consorcios, efectivamente, como vos planteás, y hay algunos consorcios constituidos, lamentablemente son pocos. Seguramente porque eso no ha sido apoyado de manera activa por el gobierno provincial. Eran voluntades. Exacto. De los intendentes, que después si eran del color político seguíamos o no, pero la base está. Yo creo que la política tiene que dar el toque final a todo el caso. Sí, coincido, y también coincido en lo que planteas acerca de la defensa de los intereses de la provincia, ¿no? Que, bueno, acá está Sebastián también, que es uno de los integrantes de Goberneo desde el inicio. Goberneo nació con esa idea, ¿no? Con la de plantear asuntos que tengan que ver con la política pública y con el gobierno provincial, tratar de colaborar con una agenda genuinamente provincial, porque quizá eso no se ve tanto de Chacabuco, o por ahí está más atenuado, pero acá es muy impresionante como la agenda del gobierno nacional y la agenda de la propia ciudad de Buenos Aires se termina comiendo la agenda local, ¿no?
y cómo se ve a buena parte de la élite dirigente en un proceso que viene desde la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, que descabezó a la provincia y aparte de su dirigencia. Es muy impresionante ver cómo en el ámbito federal los dirigentes que deberían representar a la provincia representan a los intereses o de la ciudad o del gobierno federal. Y ahora en este debate se está viendo claramente. O sea, no son senadores que defienden a la Ciudad de Buenos Aires, una diputada que en Twitter vi que tuiteó que por qué los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires tenemos que pagar la policía de la provincia de Buenos Aires. O sea, una diputada electa por el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Hablan tanto que se contradice, sí, una cosa es loco. Entonces me parece que merece alguna reflexión. Digo, bueno, nosotros como bonaerenses, ¿cuánto estamos logrando construir esa agenda propia y esa defensa de los intereses provinciales, más allá de las cuestiones partidarias? Digo, pero yo no me imagino, represente al sector que represente, como senador de la provincia de Buenos Aires, defendiendo los intereses de la ciudad. Me parece que no corresponde. Bien. Sí, esto de, Juli, si me permitís esto de ponernos la camiseta, muchas veces se ve en el sector privado, cuando ves trabajadores o trabajadoras que te dicen, yo trabajo para tal empresa y tal empresa me da esto, me da lo otro. Tenemos que lograr no solo la provincia de Buenos Aires, sino también hasta los propios trabajadores municipales que incorporen más ese amor por la cosa pública, ¿no? No solo por los trabajadores municipales, que también hacen su trabajo, sino también por los ciudadanos, que aprendamos a respetar la cosa pública. Y en ese tren me parece que va este tipo de herramientas de formación para poder entender cómo se materializa, cómo se canalizan, qué ocurren con todos esos recursos que se recaudan a través del pago de los impuestos, de las tasas. Así que bueno, de parte mía, si te parece, ir cerrando y agradecerte y seguir en contacto para seguir pensando, reflexionando y desarrollando acciones en esta temática. Así que, bueno, de parte de todo el equipo de Ciudad Creativa, el agradecimiento eterno a todos ustedes por esta agenda de trabajo en la que hemos dado inicio. No, al contrario, el agradecido soy yo por la invitación. Bueno, disculpa si fue un poco extenso, era un tema un tanto complejo y rebuscado, pero bueno, traté de hacerlo lo más breve que Muy bueno. Muy bien, muchísimas gracias a todas y a todos por haber participado y seguimos en contacto. Gracias a todos. Gracias, Nos vemos la hasta próxima. luego. Chao, chao, gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.